dijeron, por esta única y última vez le vamos a meter la mano a la justicia. Luego vino toda la reacción del pueblo ecuatoriano en contra de la Pichicorte. Y eso se plasma, Gustavo y José, en un documento que para mí es básico de la Revolución Ciudadana. Este documento que se llama Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011, que elaboramos muchos compatriotas, no sé si José estaba todavía en esa etapa con nosotros, pero estaba Rafael Correa. Y en la página 21 dijimos lo siguiente, con absoluta claridad y transparencia. Le vamos a rogar concluir con Concluyo esto inmediatamente. Buscar independencia y corresponsabilidad entre las funciones del Estado. Una función judicial autónoma, independiente y no manejada por los partidos políticos y menos aún por los grupos de poder económico. Eso ratifica Alianza País. Lo mismo en la Asamblea, en la primera Convención Nacional, y expiden este documento, Principios y Programa, el 15 de noviembre del año 2010, donde en la página 39 y 40 se habla de la independencia política de la justicia. Y se habla que la justicia no tiene que estar mediatizada por la política. Al contrario, dicen, la política tiene que cumplir con los mandatos constitucionales. Y eso es lo que recogió la Constitución de Montecristi, artículo 168, numeral 1, cuando se habla de independencia interna y externa. Y aquí en la Constitución de Montecristi está la hoja de ruta para transformar la justicia. En el Código Orgánico de la Función Judicial, que José lo conoce muy bien, está el resto de procesos para transformar la justicia. Y adicionalmente, José tiene ya un plan para transformar la justicia que lo que requiere, necesaria y obligatoriamente es independencia. Recuerdo algo que dijo Gustavo Yalc. Termino esta frase, en una frase, discúlpeme Gustavo porque hay que aclarar y cerrar la idea. Gustavo Yalc, el 19 de diciembre del año 2004, renunció a la dirección de Projusticia, cuando se constituyó la Pichicorte. ¿Y qué es lo que dijo Gustavo Yalc? No se puede continuar con ninguna modernización mientras no se resuelve el problema de la Corte. De nada sirve comprar computadoras y mejorar la infraestructura si no tenemos una Corte verdaderamente independiente. Si no tenemos independencia de la justicia, interna y externa, que está siendo amenazada por la consulta popular planteada por Rafael Correa, no vamos a poder hacer una transformación definitiva, radical de la justicia. Con tan buenos interlocutores, temo que nos va a faltar el tiempo, así es que procedamos con Matías Sibel, también integrándole a este diálogo. Ministro Serrano, ¿usted piensa que la Constitución de Montecristi falló en lo que respecta a mejorar la justicia en el país o brindar las herramientas para combatir la inseguridad? Y si piensa esto, ¿en qué falló la Constitución de Montecristi? Sí, no, y Gustavo, en chiste, en serio, de no van a ser 50 minutos en contra del gobierno y solamente los 5 minutos que me están dando a mí. No es un debate con estrictez, pero vamos a tratar de mantener equidad también en el tiempo, lo estamos intentando. Mire lo que plantea Alberto. Alberto dice, bueno, estamos de acuerdo efectivamente con que nos encontramos en un régimen de esclavitud para el ciudadano de a pie, para la clase media, con un sistema de justicia realmente que con los niveles de impunidad en los que se encuentra, pues mantiene en riesgo y al filo, en realidad, y al filo de la navaja, en realidad, siempre la democracia en el país, ¿no? Y eso lo vemos cotidianamente con casos tributarios. Ahora sí, las grandes corporaciones, como Corporación Bananera Novoa, debe pagar $80 millones de glosa tributaria, pero sin embargo el Consejo de la Judicatura la semana pasada nombró 3 conjueces a dedo. El presidente, ni siquiera el Consejo de la Judicatura, con esa mayoría pírrica y también que manipula y nombra jueces a dedo, nombró la semana pasada los 3 conjueces de la sala tributaria a dedo. De los 3 conjueces, los 2 conjueces tienen 0 de declaración de impuesto a la renta del año 2010. Para ser juez de la Corte Nacional o conjuez necesita tener 10 años de ejercicio profesional, pero obviamente tienen 0 de declaración de impuesto a la renta el año pasado, y hay un conjuez que ni siquiera tiene registro único de contribuyentes. Eso es lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura y la función judicial, y ese es el planteamiento que estamos haciendo, es decir, este rato armar, y yo por eso planteaba al inicio que armar un discurso desde la distorsión o desde la especulación de lo que pueda pasar con el gobierno y con el presidente a la cabeza, con el sistema judicial,
pues obviamente no viene al caso, porque hacia donde vamos es justamente hacia generar un proceso transparente que determine justamente corregir esos errores que se cometieron en Montecristi. ¿Cuáles son esos errores? Mira, en primer lugar tenemos que partir de un hecho fundamental. Alberto fue el presidente en la gran mayoría del periodo de la Asamblea Constituyente. El padre Fernando Vega manejó la comisión, estuvo al frente de la Comisión de Justicia o de Modernización de la Asamblea Constituyente. María Paula Romo es la actual presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. O coincidencia, ¿no es cierto? Y además, obviamente, formó parte también de la Asamblea Constituyente. O coincidencia, todos quienes también tuvieron la responsabilidad histórica y esta oportunidad histórica, ¿no es cierto?, ahora este momento se oponen a que demos un paso fundamental con la misma transparencia y con las mismas buenas intenciones que en su momento tuvo Alberto, ¿no es cierto?, y que tuvo Fernando Vega y que tuvo María Paula Romo, para lograr esa transformación de la justicia. Ese es el punto central. ¿O es que acaso Alberto duda ya hablando a título personal, o es que Alberto duda de las intenciones del presidente de la República, o duda de las intenciones, en este caso, de mí como ministro de Justicia, para apoderarnos de la justicia y comenzar a hacer de la justicia cualquier cosa en el país, o profundizar justamente lo que este momento tenemos como sistema de esclavitud y de impunidad de los ecuatorianos? ¿Cuáles son esos errores? Esos errores justamente son esos. Es decir, por ejemplo, se nombra, la Asamblea Constituyente decide declarar vacantes y cesar a todas las autoridades de control en el Ecuador. Superintendentes, fiscal, contralor, ¿no es cierto? Y determina también un mecanismo para encargar esas funciones. No hace lo mismo con el Consejo de la Judicatura. Lo que hacen con el Consejo de la Judicatura simplemente es declararle en transición, pero sabiendo que ese Consejo de la Judicatura, porque las autoridades de control sí habían sido nombradas ya habían sido nombradas cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana estuvo en funciones ya con el Congreso anterior, que estuvo en funciones hasta el 2008, hasta el 2007, hasta el 2008, y obviamente ese Consejo de la Judicatura, en cambio, que había sido nombrado antes del 2007, lo mantienen, lo dejan en funciones. En el tema medular, se preocuparon más de la Corte Nacional de Justicia. Únicamente se preocuparon de la Corte Nacional de Justicia, que era una instancia, ¿no es cierto? Y que es una instancia que actualmente no tiene el poder, ni siquiera tiene el poder que tuvo hasta antes del 2007. Entonces, ¿y qué pasó con los juzgados de primera instancia? ¿Qué son los juzgados a los que acude la ciudadanía día a día? En primer lugar, obviamente hubo un desconocimiento por parte de Fernando Vega, ¿no es cierto?, de la realidad judicial, desde mi perspectiva, ¿no es cierto?, de lo que estaba sucediendo en el sistema judicial ecuatoriano. Y eso obviamente determinó también que se cometan errores de esa magnitud, dejando una instancia de control administrativo y disciplinario en manos de esa partidocracia. ¿Sabe cuántos cargos se han repartido en este juicio político, se han rifado y se han feriado en este juicio político que la Asamblea, por un asambleísta de Alianza País, por Mauro, que se está siguiendo por parte de Mauro Andino, asambleísta de Chimborazo, de Alianza País, en el juicio político en el Consejo de la Judicatura? ¿Sabe cuántos cargos de jueces y notarios se han rifado en estos últimos 15 días? Se han rifado exactamente 500 cargos. 500 cargos, entre los cuales están los conjueces de la Corte Nacional de Justicia para los casos tributarios, en los cuales están ya a este momento varios jueces del Partido Social Cristiano en Pichincha y en Guayas, ya fueron nombrados a dedo. Ese es el tema de fondo, y ese es el planteamiento que nuevamente yo le invito a Alberto y a las personas que nosotros consideramos que sí tienen una convicción por jugarse por los temas del país, sobre los cuales hay que plantear la verdadera razón de la consulta popular, y no solamente desde la retórica, desde la vida real. 500 cargos rifados, jueces acosadores, jueces violadores, jueces que están absolutamente al margen y aislados de la sociedad.
Hacia allá hay que ir. Esa es la verdadera razón de este proceso de transformación. Ahí efectivamente hay errores en la Constitución, como me he permitido plantear el tema, por ejemplo, de las medidas sustitutivas. Es un principio constitucional, sin lugar a dudas, fundamental, clave en un proceso de garantía de derechos humanos, sin lugar a dudas. Pero ¿qué hacemos pues con una corte llena de mercaderes, con jueces mercaderes, ¿no es cierto?, en los cuales usted va, compra y vende la justicia, en donde no tenemos unidades judiciales, en donde la fiscalía también aquí, en el caso del chico Peña, ya van a ser 10 años que el chico Peña fue asesinado, y ese proceso todavía se encuentra en indagación previa, todavía está en manos del fiscal, 10 años después. Eso es impunidad. Esos son los casos. En cambio que yo hasta el día de hoy, Alberto, no le he oído hablar a usted de los casos, de esta lacerante realidad que tenemos. Hemos armado un discurso retórico, con argumentos académicos que pueden ser válidos o no pueden ser válidos. Pero lo que sí es válido aquí es la realidad que están viviendo los ecuatorianos. Y a eso es a lo que le estamos apostando. Y por eso nos estamos jugando el todo por el todo. Comparto todos los casos que menciona José. Los hago míos, todos tus argumentos. La pregunta de fondo es, ¿por qué no cumplir la hoja de ruta establecida en la Constitución de Montecristi? ¿Que puede haber errores en la Constitución? No lo dudo. Pero en este caso completo no. Porque no se quiere aplicar lo que manda la Constitución para transformar la justicia y tener otro Consejo de la Judicatura. Y se vuelve a las mismas prácticas de las oligarquías de la partidocracia, metiéndole la mano a la justicia. El artículo 20 del régimen de transición es sumamente claro. En un plazo de 180 días luego de entrada en vigencia la Constitución, se debía haber ya cambiado el Consejo de la Judicatura. El artículo 22 complementa esto. Una vez promulgada la ley que regule la conformación y funcionamiento del Consejo de la Judicatura, se procederá ya a cambiar los jueces y las juezas. Esa era una tarea que debía haber asumido el Gobierno Nacional, el Presidente de la República en tanto líder del proceso, y la Asamblea Nacional para expedir oportunamente las leyes. Y luego, no meterle la mano a la justicia. Y no restringir el poder ciudadano, no restringir los derechos de la ciudadanía. Porque ¿cómo se establecía la selección de los miembros del Consejo de la Judicatura? Con la participación de la ciudadanía. Eso estaba en marcha. En enero de este año estaba ya conformada la Comisión Ciudadana de Selección de los miembros del Consejo de la Judicatura. La Asamblea Nacional y el Ejecutivo dijeron a nuestros delegados no les damos permiso a que conformen esta comisión, porque ya se nos ocurrió otra salida distinta de la que aprobó el pueblo ecuatoriano en la Constitución de Montecristi, donde se hablaba de independencia interna y externa. ¿Por qué no se dejó que funcione esa comisión y teníamos ya el Consejo de la Judicatura en junio de este año? Y empezaba un proceso en el cual participaba activamente la ciudadanía. No elegidos a dedo, porque ¿quiénes van a ser los miembros de esta comisión tripartita, de este Consejo de la Judicatura de Transición? Pregunta 4 de la consulta. Personas elegidas, uno por el Presidente de la República. Seguramente nombrará a Alexis Mera. Dudo, me permito dudar. 2, la Asamblea Nacional. 3, la función ciudadana. A dedo. Ellos van a elegir a dedo. Luego dicen que va a haber concursos de méritos, impugnación, veedurías ciudadanas. ¿Por qué no se permite que desde el principio sea la ciudadanía la que construye una judicatura independiente, desde las raíces, desde el primer ladrillo, y ahora se le quiere volver a lo mismo? Y luego se va en la pregunta 5 a configurar un Consejo de la Judicatura que acaba con independencia interna y externa. ¿Quiénes están ahí? Representante del Presidente de la República a través de una terna. Ya no es de elección ciudadana, y no son representantes de la ciudadanía. Una terna. La misma terna o otra terna de la legislatura. Fin de la independencia externa. Independencia interna acabada. Está el defensor, el representante del defensor público, el representante del fiscal general y el representante del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que va a presidir el Consejo de la Judicatura. Volvemos a lo que tenemos ahora. Los jueces controlándose a sí mismos. El gato de despensero. Aquí no es cuestión de lirismos ni de nada. El gobierno del presidente Correa no quiere aplicar lo que ya el pueblo ecuatoriano votó el 28 de septiembre del año 2008. Tener una justicia interna y externamente independiente. Y no vale el argumento de que en Estados Unidos, de que en Francia, de que en otras partes se hacen esas cosas y que por qué tenemos ahora que ser reacios al cambio. Por 2 razones. Una,
porque no se ha aplicado la Constitución, y aquí no hay errores, sino que no hay la voluntad política de aplicar la Constitución, y se está distorsionando lo que Rafael Correa decía era un canto a la vida, y que esto es nuestro deber ineludible defenderla, y la estamos defendiendo, no hemos cambiado la posición, seguimos defendiendo la Constitución. Y dos, porque un país soberano no tiene que andar copiando cosas de afuera. No quiero decir que no pueda aprender de afuera, pero si un gobierno como el de Rafael Correa se precia de la soberanía nacional, debe empezar por dar muestras de que respeta las propuestas propias establecidas en la Constitución. El pasado día miércoles fue el último en que posibilitaba el marco legal actual la difusión de encuestas. Sin embargo, sí podemos referirnos a datos que se dieron en encuestas de hasta hace 2 semanas. La ministra Doris Solís nos dio datos de las encuestas de Santiago Pérez. Daba cuenta de una relación entre el sí y el no de 2-1 en ese momento, y ella dijo, estas cifras reflejan también, de alguna manera, la popularidad del presidente de la República. Rafael Correa en esas encuestas estaba también en esa proporción con respecto a otros personajes de la oposición, con una aceptación del orden del 60%. Aquí en mis manos tengo otra encuesta de Informe Confidencial también de hace un par de semanas, en los cuales solamente superados por Jefferson Pérez, Lenín Moreno aparece con 74%, Rafael Correa con 63%, Alberto Acosta con 30%, en cuanto a la visión que los ecuatorianos tienen sobre estos personajes. La pregunta iba para el doctor Serrano. Doctor Serrano, en esta consulta popular, ¿se está realmente votando por contenidos? Uno de los actores en esta provincia, el prefecto provincial, nos trajo un folleto de más de 100 páginas que contenía artículos constitucionales, leyes y reglamentos que tenían, él dijo,